El mundo disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas, y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al mundo disruptivo de Sofía. Hola, mi nombre es Sofía Hegen y hoy estamos en un episodio más del mundo disruptivo de Sofía. Esta plataforma se creó para contar las historias de todos aquellos hombres y mujeres que están trascendiendo a través de romper patrones, romper mitos y cambiar un legado para que realmente las generaciones puedan ver cómo haciendo las cosas diferentes podemos realmente generar un impacto en este mundo. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Es un talento nato, realmente tiene muchísimos dones creativos, artísticos, disruptivos, pero sobre todo es un hombre muy humano, muy sensible y de las cosas que más admiro es su cuidado, su respeto a las mujeres. Creo que ha tenido una mamá excelente como ejemplo y bueno, una esposa y 2 hijas que reflejan mucho de lo que él es. Así que hoy tenemos a este artista, disruptor, papá, esposo, hijo, que realmente ha cambiado los patrones de lo que era arte y ha generado nuevas técnicas para traer pinturas y obras disruptivas que no dudo que van a cambiar la historia. Así que hoy estamos contando la historia de Maud Cárdenas. Bienvenido, Maud. Gracias, Sofía. Qué gran gusto estar contigo, de verdad. Pues a mí me da mucho gusto que estés acá. Creo que todos los que nos escuchan tienen mucho que aprender de ti, no solo de tu excelente legado y que ahora ya podemos ver una obra y decir, ese es de Maud Cárdenas, sino que también de toda esta parte humana y toda esta parte como muy empática que has tenido con todos los que te rodean. Quiero que empieces contándonos cómo eras de niño, contanos un poquito de tu historia. Quisiera que nos contaras de tu mamá, que yo sé que ha sido un ejemplo para ti. Contanos qué hacías cuando eras niño, ella te fomentó esta parte creativa, ¿de dónde salió todo este talento? Sí, de chiquito, la verdad que a modo de sonar cliché, creo yo, pero desde chiquitito me encantó hacer cosas, inventarme cosas que no existían. Entonces, tuve la dicha de que mi abuelo materno pues nos llevaba mucho a museos, a ver ballet, al teatro. Entonces, cultivó mucho como ese lado artístico de respeto a las artes, pero al mismo tiempo me enseñaban como todo esto es buenísimo, pero no seas artista, porque es muy difícil, se mueren de hambre y todo lo que conocemos y que en realidad pasa también. Pero algo sentía yo en querer hacer, en querer decir, en poder crear. Me encantaba de mis juguetes volverlos otra cosa, los forraba de plasticina y les agregaba. Entonces, como toda el área de escultura, de pintura, era algo que me encantaba. Y desde muy chiquito, afortunadamente, tuve la oportunidad de ir a Disney. Y lo que me traje de recuerdo de ese viaje a Los Ángeles, que yo habría tenido 7 años tal vez. Que todos los niños van a ver a Mickey, van a ver las montañas rusas. ¿Y qué viste tú? Yo me acuerdo. Vi gente llena de tatuajes y paredes pintadas con algo que yo no sabía qué era. Entonces, ¿Qué edad tenías? como 7 años más o menos, y desde entonces dije, eso quiero. Quiero saber qué es, quiero saber por qué pasa y qué significa, porque de verdad aquí en Guatemala yo nunca había visto una pared con algo similar y era graffiti, por supuesto. Entonces, acá no había y me quedó la espina. Yo siempre fui muy curioso, mucho de leer, de investigar, de preguntar. Y en el colegio donde estudié, que era muy cerrado, muy cuadrado, era lo opuesto. Era como, esto es, y lo aceptás, y así es la vida. Y yo así como, ¿pero por qué? Entonces siempre la investigación creo que ha sido parte muy personal mía, muy de averiguar de dónde vienen las cosas, por qué suceden. Y definitivamente me han gustado cosas muy distintas. O sea, desde chiquito también me encantó el punk, toda la filosofía de DIY, do it yourself, hacerlo vos mismo, si te gusta andar y probar. Entonces, así era chiquito. Mi casa, pues mis papás se divorciaron cuando era muy chiquito también. Y era un ambiente muy tenso que creo yo que me abrió la mente a 2 vías.
de cómo podía comportarme. Entonces también empecé a dar cuenta desde entonces que al final todo es una decisión y una elección. Cómo querés ser, cómo te querés comportar, cómo querés vivir, se convierte en eso, Estilo de vida. ¿sí? En qué quieres al final para ti y por consecuencia a los que están a tu alrededor. Entonces, sí, como bien decís, tuve mucho ejemplo de mi mamá, de mi abuela materna, de mi tía paterna. Entonces, mis figuras masculinas siempre fueron mucho de hacer, de hay que trabajar, hay que proveer, y muy característico de cómo crecían en esa época los hombres. Y es muy distinto, digamos, a como yo pensaba, incluso desde chiquito. Yo decía, pero ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que es necesario? Pero sin embargo, muchas personas se cuestionan esos patrones que traemos aprendidos y los siguen Sí. y se frustran. Yo siento que uno llega al final a un tope. Y más en estas sociedades. Y Mucho. bueno, te voy a decir que todos los invitados, todos han dicho eso. En algún momento se sentían un poco atrapados, ¿verdad? En esa sociedad. Pero son personas que se atrevieron a cambiar. Contanos qué pasó en esa escena a los 7 años que veías graffiti, tattoos, porque sé que no solo los viste o los idealizaste, sino que empezó a pasar algo. ¿Qué pasó? Empecé a no solo a buscar, sino a crear también, y a averiguar y investigar. Por la música llegué mucho, porque las portadas de los discos los hacían los mismos grupos. Entonces yo decía, o sea, hacen música, pintan o hacen collage, y aparte de todo, como nadie los graba, hacen sus propios discos. Entonces me di cuenta que de verdad uno al final puede hacer lo que quiera. Media vez te comprometas a hacerlo, y creo que fue esa búsqueda la que me llevó a encontrar de verdad que era el graffiti, que era el arte urbano, diferentes tipos de filosofía. Y a mis 16 años fue que yo salí a hacer mi primera obra ya en la calle, que yo consideré una obra formal, que dije, bueno, ya puedo dibujar, ya puedo pintar, ya puedo hacer algo que de verdad tiene características de una obra que los demás pueden ver como algo artístico, digamos. ¿Y dónde fue esa obra? En el periférico, no se me olvida, me salí de la casa a escondidas, no se salgan a escondidas. En la noche, como a las 3 de la mañana, y me escapé, me fui y pinté. Y así, me encantaba hacer stencils, porque es una forma bien rápida de hacer arte, y me puedo dedicar, digamos, en la casa me podía dedicar a hacerlo más tranquilo. Entonces, y lo hice con unos nervios terribles y sin saber qué iba a pasar, porque nunca me había salido así. Y me regresé a la casa y pues afortunadamente todo bien. Pero pintaste en una pared. En una pared, era chiquito, o sea, unos 30 por 30 centímetros tal vez era un rostro. Y empezaba también a dibujar el colibrí que todavía uso hoy, y era parte de mi firma muchas veces. Entonces creo que esa búsqueda de expresión, que al mismo tiempo iba en contra de todo lo que me decían, porque era primero súper prohibido, de ahí algo que ya en esa época era no tanto como las maras como fue después, sino era más político. Era como, miran, los que rayan las paredes es porque están o manifestando o protestando en algo, o son delincuentes. Entonces, ¿Y qué los te tatuajes causaba a ti? también. ¿Qué te causaba a ti el pintar en pared pública y atreverte a hacerlo? Honestamente fue una liberación completa de poder decir lo que quisiera. Porque de verdad, o sea, aparte crecí, digamos, en esa época en la posguerra, donde, mira, mejor no digas lo que pensás y no sabes con quién estás hablando, entonces hay que tener cuidado de los dos lados. Entonces, y también, digamos, lo que aprendía en el colegio era ser muy reservado, y que no todo lo que se piensa se dice, y no puedes leer todo tampoco, porque lo que están diciendo otros no vaya a hacer que te convenza de algo que no es bueno, pero sin decirme que era bueno ni que era malo. Entonces, poder hacer arte en la calle fue de verdad, aquí está mi voz y lo que quiero decir, y que llegue al mundo. Entonces, fue una sensación de, aquí soy. Literalmente, o sea, aquí puedo ser aún sin ser yo, porque era un seudónimo, un anónimo, alguien que no podía existir, digamos. Ahora, lograste esta liberación a través de esa pared de 30 por 30, pero no se quedó ahí. Seguiste haciendo graffiti y también empezó esta experimentación con los tatuajes. Contanos un poco de eso. Sí, ya cuando seguí haciendo arte, digamos, en la calle, sí pensé muy desde el principio que no quería hacer arte, como te comentaba en mi manifiesto, que es crear para que otros creen y no para que otros crean, sino que siempre he visto el arte como una forma de inspirar a otros, y no de que sea yo el centro de atención, sino que sea la persona la que descubre algo en ella
y puede hacer más. Y entendí rápido que para poder hacer las cosas que yo quería tenía que hacerlas por mi cuenta y por mis medios, porque pues nunca me iban a pagar una escuela de arte o ir a aprender arte, porque no era ni de la familia, ni era algo tampoco tan fácil en nuestro país, porque solo estaba la Escuela Nacional de Arte. Y cuando fui a conocer, pues tampoco sentí que era como el lugar más adecuado. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo ganar dinero para hacer las cosas que yo quiero? Y mi primer negocio fue poner máquinas de chicles, expendedoras, en una tienda que estaba cerca de mi casa. Entonces logré comprar una y ahí sacaba por lo menos algo. Y después compré mis máquinas para tatuar porque yo quería estudiar psicología. Entonces buena parte de la U me la pagué haciendo tatuajes. ¿Y estudiaste psicología? Soy psicólogo clínico, sí, estudié psicología clínica, ejercí por unos años, pero realmente estudié más para usarla en el arte, para que hubiera una investigación detrás también en las obras y un peso más académico, aunque no tengo la academia del arte, digamos, pero sí quería que lo que hay detrás de las obras tuviera Ese comportamiento humano, esa manifestación. Porque me apasiona el ser humano, me encanta. O sea, a veces me duele mucho nuestra especie, pero al mismo tiempo creo que vivo enamorado de todo lo que somos. Sí, es un amor y odio ahí. Sí, es complejo, es como de verdad bien dual, porque tenemos de todo. Y los tatuajes de verdad fue una forma para mí bien liberadora de poder hacer arte, seguir practicando dibujo y pintura, porque dije, bueno, ya sé dibujar y ya sé pintar, solo tengo que aprender. Afortunadamente durante toda mi vida, y creo que es algo clave, el preguntar. O sea, siempre que no sé hacer algo, voy con alguien que sé que lo está haciendo y le digo, mira, ¿cómo le haces? ¿Cómo le has hecho? No siempre la respuesta es positiva, pero lo importante creo yo es la pregunta. Hacer la pregunta, porque la información llega. Me he encontrado en la vida con que de verdad la gente es muy abierta a ayudar y he tratado de ser igual de regreso con quienes llegan conmigo. Y creo que preguntar. Y hay gente que recorrió el camino que una vez se siente que es solo. Sí. Y no es así. Yo siento que hay gente que ya pasó ahí. Ya le puede decir, mira, no, allá te van a asustar, aquí te va a ir mejor. ¿Has tenido ese tipo de ejemplo en tu vida de alguien que te fue enseñando, aportando, alguien que te ha marcado mucho? Creo que en bastantes personas, porque al final de cuentas sí me gusta, digamos, quedarme con lo que, aunque sea una plática de 5 minutos, Quedarte con eso. quedarme con qué aprendí, con qué vi, con qué pude o qué puedo rescatar, aunque sea una experiencia realmente desagradable. Creo que de la misma forma, si no aprendí de la persona, aprendí de mí. Desde mis reacciones hasta cómo puedo en una siguiente oportunidad actuar distinto o pensar distinto incluso. Y creo que eso es algo que la sensibilidad en arte le da a uno también, la habilidad de tener esa empatía con uno de regreso, porque a veces la tenemos para afuera muy bien, pero ya el tenerla hacia uno es muy distinto y el también darse chance de, te equivocaste y de todos modos te entiendo a vos mismo para adentro y hagámoslo distinto. Entonces, pero sí, o sea, desde pequeño admiré mucho a las personas que hacían. Y bueno, te metiste al mundo del graffiti, de los tatuajes, empezaste a explorar toda esta parte artística, era al final corporal. Sé que te gusta mucho esa intervención de poder transformar el cuerpo, pero ¿cómo llegaste a...? Y también quisiera preguntarte si en algún momento has llegado a pensar que querés incursionar más a profundidad en esa rama, y cómo llegaste al arte plástico en sí, en la escultura. Y contanos un poco tu historia como artista, cómo te costó posicionarte. Ahora tus obras pues ya están en una evaluación bastante prometedora, ¿verdad? Ya podés vivir del arte, pero contanos cómo llegas al mundo del arte y cómo ha sido este crecimiento. Fue realmente mi primera obra, no la vendí en Guatemala, sino por la misma forma en como iba haciendo mis cosas. Teníamos un grupo de música con mi hermano y otros amigos y terminamos, cuando cumplí yo 18, nos fuimos a Nueva York a probar y a tocar y conocimos gente. Y en ese viaje conocí otras personas que hacían arte como el que a mí me gustaba. ¿Y tu idea era quedarte o solo experimentar allá? No sabía, no, realmente muchas de las cosas las hice sin plan más lejos de quiero ir ahí. Ajá. Entonces, ese probar ha sido siempre bien enriquecedor porque
Hoy, obviamente, pues teniendo otras responsabilidades, tengo que planificar Sí. todo, pero digamos a los 18 yo solito, generando también mis propios ingresos y con ciertas responsabilidades, pero no todavía muchas, había mucha más libertad. Entonces, ahí conocí gente, vendí mis primeras obras a través de personas que estaban en el mundo del arte allá. Hice en lienzo, hice un diseño incluso para una banda, para el nuevo. Entonces, cosas así donde dije, o sea, aquí hay algo, pero mi idea seguía en el arte público, en la calle, en que el arte estuviera disponible para todos, y fue hasta como tal vez 12, 13 años después que empezó a la gente a encontrar quién era yo, o sea, quién éramos, porque muchos conocían mi obra, pero no sabían quién era yo, que yo era Modo el que hacía las obras ahí, aparte de los con los quienes pintaban en la calle, en la escena. Eso es Sí, aquí en Guatemala. aquí en Guate, sí. Y entonces me empezaban a contactar gente, mira, quiero ¿Y ese comprarte una obra. contacto fue a través de redes, fue en la galería? ¿Cómo era? No, llegaban interesantemente a través de preguntar. Y ya me llamaban así, mira, encontré tu teléfono, mira, encontré tu correo, porque también era una época que yo creo que ni Facebook existía en ese entonces. Lo que sí usé era MySpace y muchos me encontraban por MySpace. Entonces, mira, quiero un mural, quiero que me pintes algo. Yo también dejaba obras que pintaba en partes que me encontraba tiradas en la calle, digamos, alguna tapadera de concreto que estaba tirada ahí pintaba algo. Entonces, la gente buscando llegaba a mí y dije, qué interesante que están buscándome para quedarse con algo que yo hago, pero como te digo, mi idea seguía en que el arte tiene que ser muy idealista, el arte tiene que ser público y para todos siempre. ¿Y ahí qué tipo de arte hacías? Porque ahora hay o sea, uno ve la obra y sabe que sos tú. En ese momento, ¿cómo era tu arte? Era muy de la escuela, digamos, del alto contraste, del stencil, y siempre con un mensaje ambiguo sociopolítico. Arte conceptual. Sí, mucho de concepto, pero muy gráfico. Ya. Entonces, tuve la oportunidad hicieron una expo, Fundación Rosas Botrán, y Cristina Rosas, que te tengo mucho aprecio y también me ha apoyado muchísimo en mi carrera desde el inicio. Invitaron a artistas, pero que querían hacer la primera exposición ya formal de artistas de graffiti y arte urbano en Guate. Eso habrá sido hace 10 años o un poco más. Y para esto yo ya vendí algunas obras, pero no estaba al 100% vendiendo porque también fui a la U, entonces tenía que cumplir con mi carrera. Abrí una clínica. Al final tuve 3 clínicas privadas, fui socio en un centro de tratamiento de adicciones y tenía aparte otra clínica que era de bajo costo para que las personas que necesitaban apoyo psicológico pero no podían costearse un tratamiento completo De psicólogo o pudieran artista. llegar. ¿Y qué te apasionaba más? A las dos creo que me encantan, pero sí me di cuenta que para dedicarse al arte y de verdad ser un artista es dedicarle la vida. 100%. O sea, no tener otra cosa a la par es bueno, creo yo, pero para de verdad crear es tiempo completo. Entonces, Y sos un espectacular artista. Realmente ahorita quisiera que nos contaras de esa técnica que estás haciendo, que son 3 técnicas en una, cómo llegas a crear tu propia técnica. Quiero que nos contes eso y no nos lo dejes de contar, pero contanos en qué momento el tatuador, el grafitero, el artista, el psicólogo llega a enamorarse y a tener 2 hijas. Estás rodeado solo de mujeres. solo de mujeres y ha sido a lo largo de mi vida, la verdad ha sido un aprendizaje impresionante eso, pero a Victoria, mi esposa, que ha sido mi pilar también, Yo sé. porque me ha entendido mucho el lado artístico, ella es balletista, entonces y no fue tan difícil, pero en apoyar a alguien así para darte una idea, cuando estábamos recién casados, que todavía éramos los dos, como con 4 ingresos, afortunadamente, y yo le dije, mira, me voy a dedicar ya solo al arte, porque quiero que esto sea el centro de todo. Entonces, no sé, o sea, tengo la confianza en que de esto vamos a vivir bien, pero no sé cuándo. Y me dijo, mira, estoy embarazada, teníamos 1 mes de casados. Y yo me quiero quedar con el bebé, entonces ya no voy a trabajar. Entonces pasamos de ser 2 con muchos ingresos, con varios, No, a solo del arte. hacer, digamos, hacer 3 con, yo digo que sí, sí logramos.
Un poco como tu viaje a los 18 años a Nueva York. Sí, así como a ver qué pasa, pero yo creo que media vez uno está determinado y tiene esa congruencia de que de verdad lo que uno está pensando o está planeando va acompañado en las acciones, los resultados van a llegar. O sea, es inevitable porque uno empieza ese proceso de acción, de tengo que hacer y en mi caso era tengo que crear obras que de verdad conecten mucho más afuera de mí mismo y de lo que yo quiero decir, sino que lleguen a los demás. Y entonces así fue la noticia de nuestra primera hija, que no era que no íbamos a tener hijos, pero no teníamos todavía un plan de cuándo. Y fue maravilloso, la verdad, la emoción es algo tan único, pero al final de cuentas también incertidumbre, porque digamos, en mi caso, mi primera hija fue el primer bebé que cargué en mi vida. Nunca había ni siquiera interactuado de verdad con un bebé, entonces era así como... Es que nada de eso era de tu mundo, ¿no? Nada, para nada, o sea, y yo personalmente había decidido nunca casarme por las experiencias que había tenido yo, digamos, creciendo, por lo que había visto con mis amigos, por lo que miraba con otras parejas, y dije, o sea, esto no... Que realmente es no un es para contraste ver a un mod altísimo, grandísimo, tatuado completo, porque aquí está vestido, pero tiene tatuado todo el cuerpo, haciendo graffiti, pero también eras papá de una bebecita mujer vulnerable que no sé cómo la cargabas. Mis chiquitos. Y sí, no, fue un contraste, pero volviendo a mis ideas de siempre, dije, bueno, necesito que me enseñe a alguien que sabe. Ah, no. Entonces, encontramos en el hospital, saliendo del hospital, afortunadamente, un afiche que decía como clases para padres. No, Y yo, hermoso. aquí, miren, veo que aprender A ser papá. que vamos a ser papás, porque mi esposa tampoco sabía, o sea, lo que había aprendido en el colegio tal vez, pero no era, o sea, ella se dedicó también a ser una profesional, ella tiene un máster en neuropsicología y neurociencias, y no era como nuestra cosa primordial, digamos, de vida, no era ni casarse ni ser familia. Con ella estudié toda la universidad, fuimos mejores amigos toda la carrera, ya graduados al tiempo nos hicimos novios, entonces sí, era estilos de vida muy distintos. Yo de verdad, si se me ocurría, este sábado me quiero ir a Los Ángeles para ver qué está pasando, Sí, me iban. Y así era la vida, o sea, no era... pero tenían Era mi 20 años. costumbre. 24. No, cuando nos casamos ya tenía 28. Ah, bueno. Sí, Bueno, yo tengo ya casi 40 y no me entra eso de... Sigo cerrando la puerta del apartamento y me voy. sí, me costó adaptarme a eso, a como tener que quedarme a de verdad. Me costó, digamos, en cuestión de hacer un hábito, porque de entrega fue como instantáneo, creo yo. O sea, ahí es cuando dije, pues sí, tenía la vocación de ser padre, pero también mucha culpa en el sentido de estoy de verdad con una familia, pero quiero dedicarme a lo mío, al 100%. Entonces creo que entra como esa idea de tenés o por lo menos yo me aprendí de tenés que sacrificar todo, aunque no te guste y aunque lo que vayas a hacer sea algo que de verdad no querés, pero si es por tu familia. Contanos, sí quisiera saber muy crudo eso que te pasó, porque a todos los invitados que hemos tenido, inclusive nuestra última invitada que fue Carla Ruiz, nos cuenta, ¿verdad? Que hay un momento súper profesional, súper exitosa, realizada, una gran mujer, pero la parte pareja no existía, no había esa... Y cuando se da cuenta, ella sí hace un proceso consciente de buscar pareja. En tu caso fue algo más orgánico, fue un enamoramiento, que embarazada, pero sí, y nos pasa a todos. A mí me pasa, me siento muy egoísta porque yo también amo mi mundo y amo trotar el mundo, irme a Dubái, a la India, a todos los lugares donde Dios me ha llevado, pero al mismo tiempo está eso de qué pasaría si, y también yo quiero compartir mi vida. ¿En qué momento como que rompiste esa culpa y dijiste, bueno, está bien, o sea, está bien que quiero hacer arte y también ser papá? Sí, la verdad fue una decisión bien consciente, o sea, de sentarme y analizar por qué realmente estoy sintiendo que no se puede. O sea, por qué de verdad tengo la idea de
que sería algo mal, porque así lo sentía. No, esto no, o sea, es más, hasta dije, tengo que encontrarme un trabajo en alguna oficina o algo, montar la clínica otra vez, Para no sentirte culpable. para ahí proveer pero después dije, no, o sea, al final de cuentas, la disciplina es la que tiene que mandar, o sea, solo es de reorganizarme, porque evidentemente tampoco voy a agarrar camino solo así. Me parece súper interesante que un artista que todos creemos que es una mente disruptiva, un poquito irresponsable, porque vemos a aquellos pintores lindos, pero muriéndose de hambre, ¿verdad? Hayas hecho un proceso consciente y decir no, o sea, sí voy a ser responsable y sí necesito un ingreso para mantener a esta familia. Sí, definitivamente tiene que ser consciente, o sea, tiene que ser... Tiene que haber conciencia, disciplina. Sí, digamos, de los artistas que yo conozco que tienen familia y que son exitosos, esa es la característica principal. Yo sé. Autodisciplinarse, uno, porque nadie le está diciendo a uno qué hacer y por ejemplo, en mi caso, realmente nunca tuve un trabajo con jefe. Entonces, no sé qué es que me digan, mira, tenés que hacer más que del colegio para atrás. ¿Te cuesta seguir normas? Me cuesta aceptar normas, creo yo. Seguirlo, si ya yo dije, está bueno, sí. Pero sí te incomodan. Lo primero que es, pero ¿por qué existe? Ujú. Entonces, ok, entiendo por qué, pero no me convence. Si no me convence al 100, no sé qué tanto la voy a seguir o la voy a adaptar a mi forma. Ajá. Y eso sí ha sido desde el colegio, porque me decían, mira, tenés que estar en la clase todo el tiempo. Y yo, pero ¿por qué? Porque no puedo ver de qué trata la clase, ir a leer, aprenderlo y después vemos qué pasó y castigado, por supuesto. No era, pero por ejemplo, incluso en la universidad yo saqué 3 clases en esa época decían suficiencia. Entonces, yo hubiera querido más, pero ya no me dejaron porque decían, mire, díganme qué yo voy a investigar, yo en mis momentos hago y pienso y estudio y aprendo porque me encanta y después ustedes me examinan de lo que quieran. Y así pasé 3 cursos, pero creo que lo que pocos me entendieron, afortunadamente un par de maestros sí, era que si yo estoy viendo la clase y poniendo atención o viendo algo y poniéndole atención a lo que me están diciendo, estoy pensando en dibujar, estoy pensando en una obra, estoy pensando en colores, en ideas, pero si yo estoy dibujando, estoy poniendo atención con el oído. Entonces, y la clásica era, mira, tenés que copiar, tenés que sentarte aquí, tenés que poner atención, y ahí estaba en otro planeta. Y entonces empecé a autodisciplinarme yo, no, mira, o sea, porque lo que quiero es salir del colegio, o sea, ya no quiero estar acá, entonces tenés que ganar, entonces tenés que estudiar, y ahí empecé yo mismo a tener esa, digamos, disciplina conmigo de cumplir mis cosas, y después también si yo quiero que algo suceda, tengo que hacerlo pasar. Yo creo que, bueno, no sé si a todo el mundo le pasa, pero se vuelve una como negociación constante con el mundo. A mí me pasa mucho. Yo me acuerdo que desde niña siempre buenísimas notas y yo nunca estudié, no ponía atención y siempre era, pero puedes sacar el 100. Hay una sacada 90, pero puede ser 100. Y sí me acuerdo que nunca llegué a ese 100 porque siempre amaban a mis papás al colegio y me acuerdo de un caso particular a mis 10 años que te están enseñando en Segunda Guerra y la perestroika y nunca se me olvidó la bendita perestroika. Los pusieron a hacer un trabajo y me acuerdo que investigué, lo hice perfecto, mi papá me ayudó, era un trabajo como de universidad y saqué 30. Y me puse histérica, mi papá se puso histérico, era una maestra que todo el mundo amaba, muy conocida, la señora Acevedo, que todos la conocían. Y me acuerdo que mi papá pidió cita y fue y le dijo, mire, su hija es brillante, hizo todos los trabajos, siempre los hace bien, pero nunca hace lo que le pedimos. Entonces, no sigue instrucciones. Y como que me costó mucho porque me pasó lo mismo que a ti. He estudiado 1000 carreras, 1000 maestrías, muchas especialidades y siempre me sentía atrapada, pero empecé a negociar con el mundo. Yo sabía que si me becaban a Barcelona por la parte de comercio exterior, me podía quedar haciendo teatro. Y entonces creo que uno aprende a negociar con el mundo y tú aprendiste a negociar tu mundo artístico plasmado en un lienzo y venderlo y ser muy exitoso. Contanos qué es lo que caracteriza a Mut Cárdenas, qué son estas 3 técnicas, esta
¿cómo sos de autodidacta? Porque tú sos, o sea, tu obra es un mod. Sí, afortunadamente, digamos, desde que supe que no iba a poder estudiar arte, porque no me iban a pagar ninguna carrera en arte, y yo tampoco quería pagarme porque quería estudiar psicología, y desde antes de salir a la calle, me puse a estudiar yo. O sea, aprender a dibujar, dibujaba todo el día, todo el tiempo, aprender cómo usar los colores, a exposición que podía ir, museos, miraba cómo usaban las técnicas, iba a conseguir libros, me iba a la biblioteca ahí en el centro a ver qué había de libros de arte. Entonces, en ser autodidacta creo que a veces la gente pierde un poco el concepto en que requiere de verdad dedicación y estudio, pero es de parte de uno. Y muchos dicen, no, es que yo autoaprendí y por eso hago lo que se me ocurre, pero sí y no. Porque sí, ser autodidacta es de verdad enseñarse uno con el conocimiento que existe. Y no solo enseñarse uno con lo que se me ocurre a mí, porque sería un círculo bien cortito. Y me iba con pintores, mire, lo puedo ver pintar, puedo ver cómo usa esto, y ahí qué hizo. Y muchos me decían, mira, andate por favor. ¿Qué pintores o qué artistas te han marcado? Efraín Recito. Sí, porque me iba, por ejemplo, los que estaban pintando en los parques, así como, "Ey, ¿qué hizo? Mire, yo era chiquito, por supuesto, pero a raíz de eso, digamos, y de ver a los artistas, de estudiar otros artistas y de ver, entendí que detrás del arte había también una investigación, había también una entrega de un porqué, o sea, de qué está saliendo y no solo muchos se quedan es que no encuentro mi estilo. Yo no me he casado con ninguno porque siempre quiero decir algo distinto y también lo que hago responde a la necesidad de lo que estoy diciendo, de lo que en ese momento dije, ahora esto me fascina. Y una de las técnicas que desarrollé fue a partir del claroscuro de líneas y después me inventé unos patrones. Empezaban las cámaras digitales y empecé a ver que se podía jugar con eso. Estaba estudiando psicología, entonces me metí mucho a estudiar cómo vemos la luz, cómo nuestro cerebro interpreta todas las formas, las sombras. Entonces detrás hay un estudio bien grande y de llegar yo al abstracto, primero, digamos, de verdad pude dominar el realismo, de verdad pude dominar las técnicas clásicas para después decir, ok, ya no quiero que esto sea así y lo voy a hacer a mi modo. Y es un poco como creo que o veo yo la vida, como aprender de verdad cómo se hace, ok, ya descifré cómo funciona el mundo, pero no quiero. Ahora voy a ver qué me funciona a mí. ¿Cómo lo hago yo? Y lo mismo es en el arte. Y en todos mis cuadros yo uso siempre las herramientas que usaba en la calle, porque quiero que estén presentes y me recuerde esa sensación de libertad. Y no, esto es lo que yo quiero. Y al final de cuentas, hoy en día mi meta es de verdad que alguien que tiene una obra mía la mire y diga, o sea, transmitir esa calma, esa certeza, esa ya no es de estoy criticando el sistema aunque todavía estoy en contra de muchas cosas del sistema, siento que el arte puede generar cambios, pero a través del artista, porque es el artista el que tiene que tomar acción y no solo ya pinté la crítica, entonces ya cumplí, sino si de verdad queremos cambios, los tenemos que hacer nosotros en nuestro día a día. Yo creo que lo descifraste perfecto en salvo, evalúo al mundo, entiendo al mundo, estudio al mundo, lo analizo, pero ahora creo mi mundo y ahora creo yo mi técnica y mi forma de vivir y mis reglas, ¿verdad? Y adapto a ese mundo que ya conozco y cómo funciona a mi mundo. Exacto, sí. Y como tú decías también, o sea, uno es mejor decir, bueno, voy a aprovechar esto que me está sucediendo para también hacer esto más lejos, a solo decir, no, eso no quiero, entonces encerrarse, porque ahí se presiona uno solito. Tenemos que ir terminando, se nos fue el tiempo, pero quiero terminar antes de agradecerte con 5 preguntas. Me vas a contestar solo sí, no o con una palabra, excepto la última. Primero, ¿has tenido mentores? Sí. ¿Te has enamorado? Sí. ¿Cuál es tu comida preferida? La italiana. ¿Cuál es tu ciudad preferida en el mundo? Qué difícil. Me encanta Guatemala, pero en todos los lugares que he estado, todos tienen su... Magia. Creo que me encanta la ciudad. Ok. El La bulla de la ciudad. Sí, es un ente vivo, creo yo.
Pero Guatemala me gusta mucho porque combina la naturaleza, los edificios. Y esa es la última. En tu lugar preferido en el mundo, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué ves? ¿Qué respiras? Son tantos momentos, pero creo que sí es el día a día en mi cuarto con mi esposa y mis nenas. Ok, buenísimo. Eso es ahí Tu éxtasis todo total. está en calma. Ok. Bueno, para ir cerrando, solo quiero agradecerte, corazón, por tu sinceridad, tu vulnerabilidad y sobre todo aprender tanto, ¿verdad? De que sí, rompiendo patrones, rompiendo paradigmas, podemos llegar a descubrir muchas cosas, pero antes tenemos que analizar, recapacitar, y un artista disruptivo, creativo, no solo tiene que tener esa parte, sino que también esta parte analítica, disciplinada, que te hizo ser un hombre tan exitoso en tantas áreas. Te quiero y te admiro muchísimo. Y en lo que yo pueda, pues ya sabes que te voy a hacer brillar, porque creo que sos brillante en lo que haces. Muchas gracias, e igualmente, de verdad. Y felicidades por el espacio, creo que es valiosísimo para nuestra sociedad. Buenísimo. Esto fue un episodio más del Mundo Disruptivo de Sofía. Nos vemos la próxima. El Mundo Disruptivo de Sofía será una plataforma que presenta historias innovadoras, disruptivas, diferentes, trascendentales, que rompe patrones, prejuicios y paradigmas, y nos cuente historias inspiracionales de mujeres y hombres que han dejado un legado a través de hacer las cosas diferentes. Bienvenidos al Mundo Disruptivo de Sofía.